Somos familia. Un podcast para crecer juntos. ¿Ahora qué? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada del podcast Somos Familia. Y el día de hoy están junto a mí dos personas muy especiales y muy importantes para nosotros. Dos personas que también nos han acompañado por mucho tiempo en el grupo de Somos Familia y ya hacía falta que estuvieran con nosotros. Así que conmigo está Dani. Hola, ¿cómo están? Y junto a mí también está Pam. Hola. Y ya hacía falta que nos acompañaran. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Nerviosas, pero bien. Ajá. Ellas, además de colaborar mucho con nosotros, también colaboran mucho con el Ministerio de Niños, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo llevan ahí con los niños? Como 6 años, más o menos, y este año creo que son 7. ¡Órale! Sí. Ya bastante. ¡Wow! ¿Y qué sienten al estar con los niños? Pues es bonito, porque como que te regresa a ser niño otra vez y te hace como que te diviertan las mismas cosas que te divertían de chiquito, y pues sí es ablandar mucho tu corazón para hablarles con amor a los niños. Ok. Sí, justo eso, es hacerte el corazón más tierno, y además porque como que es otra forma de conocer a los niños y te haces niño otra vez. Oigan, ustedes ya llevan mucho tiempo también viniendo aquí a la iglesia, desde siempre, ¿no? ¿También? ¿O desde cuándo? Aquí a esta, no, desde hace como unos 9 años, pero antes íbamos a otra, desde que éramos chiquitas. Ok. Sí. ¿Y cómo fue que ustedes decidieron conocer a Dios como su padre? Digamos, todos ya podemos decir muchos que somos cristianos de cuna y todo eso, pero ¿en qué momento ustedes decidieron que Dios fuera su papá? Pues desde chiquita, o sea, creo que nos fueron enseñando poco a poco, pero por decisión propia creo que fue antes de que entrara a la prepa, porque justo pasó que hice el examen y no me quedé en la prepa que yo quería. Entonces estaba muy triste y fui a un campamento, y fue en el campamento como que Dios me dijo: tú tranquila, yo soy tu papá y yo tengo control de todas las cosas. Y ya dije, ok, esto ya es por decisión propia. Sí, yo creo que es como que muchas personas aceptan a Dios como en momentos de necesidad, otras veces no, pero sí, yo igual fue antes de entrar a la prepa porque iba a hacer mi examen, y pues sí me preocupaba mucho no quedarme porque había visto a Dani, y yo creo que fue en el momento donde más me acerqué a él, porque sí, antes ya pues escuchaba los en vivos, veníamos, pero como que uno no se lo tomaba como tan personal. Ok. Entonces ya lleva un buen rato entonces que conocieron a Dios ustedes. Y digo, lo conocieron. ¿Y cómo fue que fueron aprendiendo poco a poco primero, cómo aprendieron a orar? Pues no hubo una forma exacta, y creo que ha de ser muy reciente que aprendí a orar, y fue justo con los niños. O sea, en las clases que decían, es que orar es nada más platicar con Dios, no es que te avientes una super oración de 20 minutos, sino nada más es platicarle tu día y contarle todas las cosas que tú tienes en tu cabeza para que se haga como más esta relación con Dios. Órale. Sí, yo creo que, bueno, cuando empezamos a venir, yo empecé con las clases de los niños y a mí me daban clase. Y me acuerdo mucho que una maestra nos enseñó eso, que cuando tú orabas con Dios era muy bonito empezar diciéndole gracias. Y como que siento que de ahí ya empecé a agradecer por cosas como no tan grandes, sino como cosas chiquitas de gracias por el día de hoy, y gracias porque pude venir a esta clase y así. Y yo creo que de ahí fue que empecé a saber cómo orar. Ok. Yo tengo una experiencia fea del grupo de niños. Cuando era niño. Porque yo recuerdo, ya no está esta mujer, pero yo recuerdo que cuando era niño, seguramente iba en cuarto de primaria, había una maestra muy estricta en el grupo de niños con nosotros, y nos decía, si no se aprenden la tarea, los voy a regañar y los voy a acusar con sus papás. Y yo, ¿por qué? Y no creo que así haya yo aprendido a orar, pero recuerdo que así sé cómo aplicar en disciplina, y le tenía miedo a esta maestra del curso de niños. O sea, Creo que ya sé qué maestra. No la conocieron, no la conocieron. Pero sí, o sea, hasta me daba nervios. O sea, creo que las primeras noches que yo no pude dormir de niño fue por culpa de esa maestra. Pero ahora lo menciono porque ahora veo que es muy diferente el Ministerio de Niños. Sí. Por ejemplo, veo que ahora están ustedes y de gente como ustedes, como los colaboradores que hoy hay, sí ayudan mucho a los niños como en amor. Sí. Y no con vara de corrección. Demasiado.
Sí, siento que es como, bueno, o sea, nosotros ahorita como jóvenes es como aplicar lo que a ti te hicieron en la primaria y que no quieres que le vuelvan a hacer a otro niño y es tratarlos con esa diferencia. Es muy bonito. Sí. Y, oigan, les quiero preguntar, ¿cómo, bueno, así aprendieron a orar, pero cómo ustedes aprendieron a estudiar la Biblia? ¿Cómo pasaron de solo leerla a empezarlo a estudiar? Pues yo empecé con los planes que están en la aplicación de la Biblia. Esos que eran muy cortitos, porque yo una vez intenté leer como los capítulos y directos, pero no entendía nada. Y entonces me frustraba y decía, no sé qué hago. Pero empecé con esos planes y poco a poquito fui encontrando como más planes en internet, en TikTok, en redes sociales, o incluso de personas de aquí, de la iglesia. Y empecé a leer ahora ya los capítulos de la Biblia completos, ya no se quedan ahí, y es como bonito porque son cosas que Dios me habla directamente. Ok. Sí, bueno, igual fue con los planes. Yo creo que el primer plan que leí fue uno que mandó Julie y de ahí como que te empiezan a salir como recomendaciones o incluso tú puedes buscar así como de, no, pues es que últimamente quiero algo que me diga de, ¿qué es la fe? O cuáles son los frutos del espíritu o así. Y entonces es más fácil. Yo creo que a veces como que no tenemos tan bien visto el usar la tecnología como para leer o que es más importante tenerla en físico, pero creo que depende de cómo tú lo uses. Y esos Claro. planes son muy buenos y como son cortitos, empiezas como con unos más cortitos y ya después hasta tú solito empiezas a sentir, no, es que pues yo quiero leer un ratito más y así empiezas. Órale. Sí, la neta, estos planes ayudan mucho. Digo, yo los conocí ya después de ya haber aceptado a Dios. Pues están muy chidos. Cuando me metí a verlos vi que habían planes de Dios y el rock and roll y cosas así. Y dije, pues a ver, vamos a leer. No, están muy chidos. Wow, y sí, como dices, o sea, es aprender a usar la tecnología, pero para lo que nos pueda ayudar. Por ejemplo, aquí nosotros hacemos mucho el énfasis en el grupo de no sustituir Dios por la inteligencia artificial. O sea, no decirle a ChatGPT, oye, finge que eres Dios, dime que me quieres. Pero, por ejemplo, sí usarla para, como cosas que te pueden sumar, por ejemplo, ¿cuántos años pasaron de tal rey a tal rey? O en qué parte de la Biblia está esta historia. Como que eso es lo que sí te puede ir ayudando, ¿no? Y también les quiero preguntar, en este proceso de ir leyendo y orando, ¿recordarán algún momento especial, sorprendente o chistoso que hayan vivido al momento de orar y leer? Pues yo creo que muchas veces, es que, o sea, no es como que me vaya peleando con la gente, pero a mí no me gusta como que alguien más grande se aproveche de que somos más jóvenes y nos quieran hacer ver como que somos los peleoneros nada más por preguntar cosas. Entonces yo me acuerdo que una vez, yo tenía un maestro de inglés, un señor grosero, feo, y que era muy, en especial con las niñas, era como muy, ¿cómo se puede decir? Pues sí, como que se iba contra las niñas. Y entonces yo me acuerdo que una vez estaba calificando cosas y a mí me puso así, o sea, no me quiso recibir mi trabajo. Y yo me acuerdo que ese día yo llegué, o sea, yo llegué llorando a mi casa, pero por la impotencia de decir, es que, o sea, ¿cómo...? O sea, que en ese momento yo no me salieron las palabras para decirle algo o para reclamarle o algo así. Y me acuerdo que ese día yo llegué y empecé a hacer como mi lectura de ese día. Y me acuerdo que me salió un capítulo un versículo que decía, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Entonces como que eso es Proverbios 12:16. Wow. Y me acuerdo que, o sea, yo estaba enojada, seguía enojada y cuando lo leí como que fue un momento de que se me bajó tanto el enojo que hasta yo solita me sorprendí de que pues ya no era tan temperamental como antes. Ok. Y siento que eso de ahí me ayudó con muchos maestros porque pues no es como que ya fue el último maestro que me tocó grosero, pero pues sí, ya cada vez que pasaba eso pues era muy, como que siempre estaba presente eso de no tengo por qué pelear y hay alguien más que va a pelear esa batalla por mí. Órale. Wow. Oye, sí, nos vamos a quedar muchos ese versículo porque a veces la gente no se deja querer. O sea, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero a veces objetivo la gente, obstáculo la gente. Entonces ese versículo nos va a ayudar mucho. Ok, wow.
Y a mí me pasó con el mismo versículo, porque justo este semestre, cuando empecé, me di cuenta que en el mismo grupo estaba una persona que no era de mi agrado. Entonces estaba muy enojada porque dije, yo ya había orado que no me tocara con esa persona, que fueran grupos diferentes, pero justo ese día también que estaba leyendo, me apareció el mismo versículo, entonces dije, ok, no puedo estar enojada con esa persona ni tratarla mal. Wow. Y oye, qué fuerte, porque justamente sí es como, ok, Dios ya me renovó, ya me transformó, y a veces creemos que este proceso de salvación es el fin, pero en realidad no es el comienzo, es como, ¿y ahora qué sigue? Pues ahora sigue como guardar el corazón y seguir lo que Dios nos dice. Pero padre, porque como que son promesas muy chidas que nos van como cambiando y nos van diciendo por dónde ir. Sí. Wow. Oigan, y yo quiero pedirles por favor que nos den un consejo a los chicos que están escuchando este episodio. Y va así. ¿Cómo los chicos que están escuchando esto pueden ayudar a las personas que se encuentren en una situación de necesidad a orar y a estudiar la Biblia? Yo creo que primero lo tienes que hacer tú antes de empezar como a compartir cosas, porque tienes que tener un fundamento de con qué estoy ayudando a las personas y que sea Dios el que esté hablando a través de ti, no solamente tú y lo que tú quieras. Entonces yo creo que primero es tomar la lectura como un hábito. Y bueno, yo lo pensaba mucho como, es como cuando ves el clima todos los días, lo ves para prepararte de, ay, me voy a llevar un paraguas, me voy a llevar una chamarra, me voy a llevar mi abanico o cosas así. Entonces es como el irte preparando porque para enfrentar las circunstancias que vas a tener ese día. Entonces el leer y el saber esos versículos, no que te los aprendas de memoria, pero que sepas más o menos qué te está diciendo la Biblia, es muy importante porque así Dios conoce qué circunstancias vas a enfrentar. Entonces, Él no es como que te haya puesto ese versículo por casualidad, sino que Él sabe qué palabra vas a necesitar ese día o al siguiente día, la hora en la que tú leas. Y al tener ese hábito, tú vas a poder empezar a tener cosas que compartir y así vas a poder empezarte a acercar a personas. Y es lo que decía, no tal cual que te lo aprendas, pero vas a empezar a poder hablar con personas para que ellos lo entiendan de otra manera y no sea como, ay, me echó un versículo y ya me asustó esa persona. Órale. Y tú has hecho poco a poco ese hábito de querer, de haber disfrutado la palabra, ¿no? Sí. Ha sido como muy progresivo, ¿no? Primero como de, tengo que leer. Sí, porque así es todos. O de repente se te olvida un día y dices, ya mañana lo hago. Pero ya que lo vas empezando como un hábito, sí se queda. O sea, no es algo como que se vaya a quitar. Ok. Sí, además yo creo que de hacerlo un hábito es importante disfrutar ese momento, porque es como un momento de intimidad en el que puedes descubrir muchas cosas y otra forma de compartirlo, o bueno, a mí lo que me gusta hacer es que no sé, en redes sociales, yo no sé la situación que viven las demás personas. Entonces, a lo mejor el versículo que a mí ese día, pues, fue como algo que Dios me dijo, lo puedo poner en mis redes sociales para que alguien que esté viviendo lo mismo pueda, no sé, recibir esa palabra o se quede como pensando, ay, ¿qué más puedo conocer? Y eso. Wow. ¿Cuáles dirían que son sus versículos favoritos? A mí me gusta, bueno, justo lo tengo aquí, que es el de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay días muy complicados que dices, no, pero recordar eso me hace decir, ok, Dios va conmigo y no va a pasar nada. Órale, ¿en qué momento Dios te presentó este pasaje? Está muy chido. Creo que fue hace como 2 años, creo, que igual estaba pasando un momento complicado respecto a un examen y entonces me ayudó mucho a como quitar toda la ansiedad. Wow. Ya te ha ido como estar más concentrada, ¿no? Para el examen. Wow. Órale. Está muy chido. Oye, tu mamá, ¿cuál sería tu versículo favorito? Yo creo que es Romanos 8:31, que dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque yo me acuerdo que de chiquitas a Dani y a mí nos daba mucho miedo como subir y que estaba oscuro y así. Ya. Ajá, o salir al patio o cualquier cosa. Y mi mamá nos enseñó ese versículo. No nos los dijo tal cual,
pero nos enseñó a que cada vez que tuviéramos miedo, que dijéramos, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces era como de, vas viendo y, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Subiendo con un bate, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y siento que, o sea, cuando uno lo aprende, bueno, nosotros que lo aprendimos de chiquitos, Ajá. es como algo, se vuelve como un memorándum. Y ya que creces, porque ahora cuando yo hago un examen o me van a dar calificación, yo estoy así de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces es muy bonito como tener esas cosas, pues que los tengas presentes todo el tiempo. ¿Sabes qué otro versículo? No me acuerdo exacto el de Salmos, pero es el que dice, en paz me acuesto y me duermo enseguida, porque solo tú, Señor, me ves bien confiada. Ese también me gusta y me acuerdo que, por ejemplo, a mí me da mucho miedo cuando llueve en las noches, o sea, no puedo dormir, entonces en mi cabeza lo estoy repitiendo y ya me quedo dormida. ¡Wow! ¡Órale! Mira, yo no sabía que tenías problemas con la lluvia en la noche. Sí, no me gusta. Y el campamento pasado, en la noche hubo lluvia. ¡Wow! ¿Pero y el tuyo? Sí hay varios, pero me encanta. Ahorita Dios me atrapó mucho. Y yo creo que se va a quedar por un buen rato en mi vida. Al final del libro de Job, que en donde ya después de que Dios le quitó todo a Job y ya después de que Job dijo, no, Dios, no, ya no aguanto, ya no aguanto. Y que al final, cuando Dios finalmente se muestra a Job, Job le dice a Dios, pues ¿sabes qué? Solo te había oído, de oídas te había oído, solo te había escuchado, solo había escuchado de ti, pero ahora yo te puedo ver. Yo creo que ese es un pasaje que me gusta mucho, porque justamente cada domingo venir a las reuniones y escuchar de Dios está muy chido, pero cuando tú lo puedes ver ya como tal, la verdad es que es increíble. Ustedes dirían que justamente constantemente escuchando y leyendo la palabra es lo que te va a llevar a poder enseñarle a la gente, ¿no? A poder compartir del amor de Dios. Sí. Primero lo vives tú y ya que lo vives puedes estarlo compartiendo con las demás personas. Y es algo bien bonito porque de repente como que... Y también porque te empiezas a atrever a hablarle a las personas. Sí, Y también. es una buena manera de conectar con otras personas y hacer amigos o hacer relaciones. Porque de repente como que escuchas a una persona que está contando algo y te llega el decir, ay, es que yo pasé por algo similar. Ajá. A mí justo me pasó que una amiga se fue a unos finales de la escuela y yo no sabía cómo escribirle por mensaje, como, tú tranquila, Dios tiene el control. No sabía cómo decírselo. Y entonces justo ella me ganó la palabra y me escribió como de, pero no estoy preocupada porque sé que todo está en Dios. Oh, Y dije, wow. ok, lo hizo el Espíritu Santo por mí. Wow. Ajá. Oigan, qué increíble, qué increíble. La verdad es que nos llena mucho poder escuchar esto, poder conocerles un poquito más. Porque si ustedes no las conocen, deberían conocerlas. Son chicas que la verdad uno las ve y dicen, o puede decir, Dios está ahí. O sea, Dios está en su casa, o sea, Dios las ve. Y cuando uno puede necesitar un consejo de parte de Dios, pueden contar tanto con cada uno del grupo, pero cuando las ves a ellas dices, con ellas también. Ay, sí, también contigo. Sí. Bueno, Bueno. no, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias por invitar. Sí, gracias por invitar. Está muy bonito. No, gracias a ustedes. También aquí al público que tenemos aquí atrás. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Va a estar muy muy chido todo lo que viene para el resto de la temporada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast. Aquí abajo van a estar apareciendo nuestras redes para que nos sigan. Activen la campanita, suscríbanse. No creímos que íbamos a decir eso. Denle corazón, denle like, activen las notificaciones. Ya quién sabe cuántas cosas ya se a pueden 20 personas. reenvíenlo. En redes. Guárdenlo y compártanlo. Y pues nada, chicos, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Bye bye. Bye. Somos familia. Un podcast para crecer juntos. ¿Ahora qué?